Buenas noches a todos, estamos en su programa Testimonios, aquí otra noche más, para compartir con ustedes. Buenas noches, Ramón. Hola, Fabi, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos ustedes. Una producción de Cristian Aguilar por Tercera Llamada Radio. Medios de contacto, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como Tercera Llamada Radio, donde nos pueden dejar sus comentarios, dudas, sugerencias y los chats abiertos. Vamos a poder interactuar con ustedes. Saludos hasta España, quien sigue los audios por ivox.com. ¿Qué vamos a hacer hoy, Fabi? Pues ahora tenemos un programa muy interesante. Era una temática que teníamos pendiente con un invitado que tuvimos el año pasado y pues bueno, pudimos coincidir en horarios y todo para poder presentárselos. Que se quedó pendiente Se quedó pendiente, ¿verdad? Sí, nos quedamos en lo más interesante cuando tuvimos un problema de comunicación y pues ahora vamos a retomar. Ya nos estamos acostumbrando a que cuando tocamos temas de esta naturaleza falle algo, ¿no? Sí, mejor nos relajamos y pues y tratamos de volver a hacerlo. Y ustedes en su casa también seguramente lo comprenden porque es muy fácil entender que estamos haciendo este programa y hasta ustedes lo deben estar viviendo allá en su casita. Bueno, pues adelante. Pues bueno, esta noche tenemos a Nicolás Maestro que va a estar con nosotros. Vamos a hablar sobre los gigantes y sobre la Atlántida, un tema muy interesante. Órale, qué bueno, qué interesante. Pues vámonos. Pues vamos, pues buenas noches, Nicolás, ¿cómo estás? A ver. Sí. A ver, vamos a esperar tantito porque estamos teniendo problemas con el audio. Y ya lo habíamos checado. Ya lo habíamos checado, Siempre antes de comenzar los programas tenemos una prueba de audio y de cámara y de todo. Pero bueno, son cosas que pasan. Esto no tiene palabra de honor. Sí, claro que no. Bueno, mientras nuestro productor se está volviendo loco aquí con nosotros, les recordamos que Testimonio sale todos los jueves a las 10 de la noche. Y si, bueno, no llegan a la transmisión en vivo, lo pueden ver en YouTube. Ahí están todos los programas, no solamente de Testimonio, sino de todos los programas que se transmiten por Tercera Llamada Radio. Y además, si gustan unirse al grupo de Testimonios oficial, por Facebook lo pueden hacer, para que este programa y esta comunidad siga creciendo, ¿no? Claro que sí. Pues bueno, ya tenemos a Nicolás. Nicolás, buenas noches. Se volvió a trabar, pero que a ver, Nicolás. No puede ser. No. Se volvió a trabar. Cámbiale la temática, ahora vamos a hablar de los enanitos. Vamos a hablar de los enanitos y de sí, el Distrito para Federal. Que es que si se fijan, a ver, señor productor, ¿puedes ponerle a nuestros amigos la imagen de la otra cámara? Nada más para que se den cuenta de los problemas que estás teniendo. Sí, ponla. Sí, la imagen que estaba ok, bueno, ustedes se van dando cuenta de lo que sucede. ¿Y qué creen? Que ahorita que hicimos pruebas estábamos platicando, estábamos poniéndonos de acuerdo, saludándonos y no tuvimos ningún problema. De hecho se escuchaba muy bien, se veía muy bien. Pero bueno, seguimos intentando. Pues muchísimas gracias a todos los que están con nosotros, como Verónica Chong, Bueno, ya saben que Juan Ramón está en YouTube viendo sus comentarios, yo estoy en Facebook, para todas sus preguntas o dudas o lo que nos quieran escribir. También está con nosotros Carlos Quintero, muy buenas noches. Bueno, pues ya ven, Iván Ramos que nos está saludando, pues buenas noches. Muchas gracias a todos los que están ahorita con nosotros. Y pues bueno, ya estamos reiniciando, no se preocupen. Acá en YouTube está Erika Morales, nos dice otro de mis contenidos favoritos. Gracias, Erika. Isa Lacrimosa, saludos. Teresa Aguilera, buenas noches, Tere. Fíjate qué curioso. ¿Por qué sucederá? Lo que pasa es que mi productor me está pidiendo tiempo para reiniciar todos los equipos y ver si así podemos suprimir la falla que tiene. Yo no tengo pena en comentarlo, Sí. Fabiola se enoja. Ay. Porque dice que es otro programa, ¿no? Es que me pongo celosa porque el productor en otros programas nada más le hace publicidad a Señales Ocultas y nunca habla de Testimonios.
Sí, tienes razón. Pero bueno, les recomendamos para las personas que no pudieron ver el programa anterior, les recordamos que a las 7 de la noche comienza Señales Ocultas, que es un programa que es el más antiguo de la estación, que aborda temáticas muy interesantes con el ingeniero Herrera. Sí. Y entonces tuvieron el programa de Jesucristo, si no me equivoco. Las diferentes teorías del nacimiento de Jesús. Entonces, bueno, para todas las personas que les guste ese tema, pues adelante. No, ¿qué crees? Que es un tema interesantísimo porque para poderlo comprender hay que desprenderse de dogmas y filosofías. Comprender que el ser humano desde que nace nos van programando en algo que se llama educación. Y la educación nos hace ver objetivos, pero no subjetivos. Entonces, algo que nos impide utilizar el lado izquierdo de nuestro cerebro para poder desarrollar habilidades que poseemos pero que se nos han negado. Uh-huh. Ajá. Entonces el programa de hoy estuvo muy interesante. Yo les pido que lo puedan ver y no se pierdan el próximo, que también va a ser el jueves entrante a las 7 de la noche. Y si quieren ver el que acaba de pasar, al que se refiere Fabiola, lo pueden ver en Facebook, ahí donde están, arriba en la reproducción anterior, perdón, abajo, uh-huh. La reproducción anterior de Tercera Llamada. Muy interesante. Muy sí, interesante. Y también les recordamos que los programas se graban, el en vivo, y después en unos días aparece en YouTube. Sí. Para que estén al corriente. Sí, porque, por ejemplo, estos problemas técnicos que tenemos es una manera de eliminarlos en la transmisión, uh-huh. que queda plasmada en YouTube, que queda descargada. Entonces, por eso es que lo hacemos, uh-huh. así. No lo subimos totalmente en vivo porque tendríamos problemas. ¿Y te acuerdas que nos han pasado cosas aquí bien extrañas? Sí, bastantes. Hemos tenido... El productor niega todo. El productor niega todo lo que ha pasado, sí. Pero Ramón y yo nos han pasado cosas que dice, pues, no nos hemos explicado. Yo lo niego. Sí, sí. Él lo niega. No creo nada, bendito sea Dios. Sí, o sea, hemos tenido, nos han pasado cosas con los invitados en vivo, pasan más cosas porque obviamente la tecnología está de por medio cuando hacemos enlaces, pero Ajá. bueno, siempre nos pasa algo, ¿no? ¿Te acuerdas el día que se abrió la puerta? Ah, sí, se nos ha abierto la puerta. Un día escuchamos música. Ajá. En la esquina de aquí del cuarto donde estamos. No, pero el día que vino este cuate Reyes, ¿cómo se llama? Que trajeron sus aparatos, sus uh-huh. God Meter, ¿no? ¿Qué eran? Área 51, vino, ahorita te digo el nombre. Ajá. Y trajo sus aparatos y recorrimos las instalaciones. Uh-huh. Y su infrarrojo dice, ahí hay algo, Juan uh-huh. Ramón, ahí hay algo, y está cerca de ti, y en eso sentí que me tocaron la pierna, uh-huh. No, hombre. O sea, obviamente no grité ni salí corriendo porque soy... pero sí salí disparado de ahí, ¿no? Ya se volvió a frisear. ¿Qué onda, Sí, no quiere. Oye, ¿por qué no le mandas un WhatsApp a Nicolás y le dices que te marque él? A ver. A lo mejor es por eso. A lo mejor es por eso. Ahorita. Ajá, y y que me tocan la pierna. Bueno, de hecho en ese cuarto han pasado cosas, ¿no? Sí. Aquí en la academia. Ahí, en ese cuarto, eso les platico, se dan clases de baterías a niños y jóvenes. Los más pequeños de la institución toman sus clases ahí, aún sin saber leer, ya leen música, fíjate. Uh-huh. Alex los lleva muy bien, Alex López es el encargado de ese taller, y de repente suena sola la batería, ¿no? Y obviamente, pues aquí entre los que habitualmente venimos, nos platicamos las incidencias que suceden. Y hay mucha gente que le tiene miedo estar ya en la noche aquí en la academia y menos entrar a ese cuarto. Cristian, ¿no? No, ni yo. Yo la verdad, hemos estado a oscuras y no pasa absolutamente nada. Creo que nos espantamos más entre nosotros que a lo mejor lo que puede suceder. Un saludo a Néstor Enrique Amestoy, que nos manda saludos desde Argentina. Saludos. Abraham Silva, buenas noches. Carlos Quintero, no se han negado, solo están dormidos. Cuando se tenga el nivel evolutivo, esto van abriendo y cerrando según el uso que les des. Bueno, no tengo la conversación anterior.
Pero gracias por tu comentario, Rubens Freeman, un saludo, Rubens, gracias por estar aquí. Horace Reed también está con nosotros. Buenas noches. Muchísimas gracias. Mira, Nicolás ya está desesperado. Sí, ya. Porque si nos escuchas, Nicolás, mejor márcanos tú porque el enlace se congela, tu imagen y tu audio sí. Uh-huh. Ya nos llamó él y se sigue. ¿Y se sigue? ¿Perdón? Como quieran. Tú mandas, tú pagas. Ok, pues bueno, nos está diciendo nuestro productor que vamos que ya le dio pena. Ya le dio, sí. Vamos a checar algunas cosas. Oye, ¿y qué invitado presencial vamos a tener? Próximamente. Ajá. Pues bueno, nos vamos a tardar en tener a un invitado presencial, porque pues la mayoría pues viven lejos, ¿no? Estamos también por al tener algunos invitados también de Europa. Entonces, pues ellos a lo mejor van a tener que ser los programas grabados, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Sí, porque el horario, los cambios, las diferencias de horario son fuertes, ¿no? Sí, claro, entonces son un poco complicados para los invitados. Ya lo hicimos, ¿no? Un día en la mañana nosotros, en la tarde ellos, ¿no? Hemos tenido varios programas con invitados españoles y se han grabado, salen en vivo el sábado, pero pues se les transmite a ustedes de nuevo el jueves. Ok, bueno. En lo que vemos, si mi productor lo puede arreglar, vamos a un corte y regresamos, no se vayan, volvemos con ustedes.
Bueno, pues ya regresamos después de bastantes problemas técnicos, pero bueno, ahí improvisamos algunas cosas, entonces ya tenemos la comunicación. Entonces vamos a comenzar de lleno con el tema, ya tenemos a Nicolás en la línea. Pues Nicolás, comencemos con lo de los gigantes que nos ha causado muchísimos problemas, no sabemos por qué. Hola, ¿qué tal, Fabiola? En realidad ya se me olvidó todo. Con todos estos problemas que han ocurrido, capaz que estén los gigantes detrás de todo esto, tratando de que no los saquemos a la luz. Sí. Seguramente. Oye, Nicolás, el programa es tuyo, así que la cámara, los micrófonos, no te detengas, nosotros te ponemos mucha atención y vamos a escuchar los testimonios que nos tienes que comentar. Bueno, en realidad testimonios no son muchos, son más que nada investigaciones, ¿ya? Que se han hecho, no solamente, no por mí, porque en realidad yo he estado recopilando más que haciendo investigación de terreno en realidad, ya que si hay otras personas que lo han hecho anteriormente, es mejor recopilar todos esos antecedentes para uno poder formarse alguna opinión, ¿ya? Ahora, claro, si uno pudiese viajar y hacer las cosas en el terreno sería ideal. Sí, claro. ¿Ya? ¿Qué es lo que has encontrado, Nicolás? Y encontré algo interesante sobre la Atlántida, específicamente. Sí. ¿Ya? Y bueno, yo creo que mucha gente que está interiorizada al tema sabe que se cuentan desde muy antiguo que la Atlántida fue un continente que fue sumergido en el mar, un continente donde vivían personas bastante avanzadas tecnológicamente e incluso tenían un poderío militar bastante mayor que el resto del mundo. ¿Ya? Ahora lo interesante es que la primera mención que tenemos de la Atlántida es gracias a Platón, ¿ya? Ahora, Platón, este personaje griego, siempre él, todo lo que escribió verdades, él no escribió mentiras, no escribió cosas falsas, no escribió como dando algún mensaje oculto, porque también existe la teoría de que los escritos de Platón, en base a la Atlántida, eran para que el poderío griego escarmentara un poco sobre la capacidad que ellos tenían, que se creían bastante poderosos y que en realidad podrían ser destruidos en un día, ¿ya? Como un mensaje subliminal para el Congreso griego. Pero resulta que los historiadores se han dado cuenta que Platón nunca escribió así. Además, que los detalles que él da, específicamente en el libro, en un libro que, a ver, ¿dónde lo tengo acá? A veces se me olvidan algunas cosas, por ejemplo, ya, en un libro que es el famoso diálogo entre Timeo y Critias, ¿ya? Ahí está sumamente detallado cómo se formaba la Atlántida, cómo estaba conformada, que tenía unas montañas al norte y que esas montañas regaban la ciudad proveyéndolas de agua fresca, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Él declaró en esos diálogos que la ciudad de la Atlántida tenía aproximadamente medía en lo que es kilómetros, 50 kilómetros, entre 49 y 50 kilómetros de diámetro, ¿ya? Bastante grande en comparación, por ejemplo, con Ciudad de México, que tiene 60 kilómetros de diámetro, ¿ya? Entonces, él transcribe toda esta información en estos diálogos de Timeo y Critias. Ahora con un detalle espectacular. Pero él no lo vio personalmente. Esta información la saca de un antepasado suyo, que vivió 600 años antes de Cristo. Y este antepasado era Solón.
¿ya? También otro personaje importante de la cultura griega, ¿ya? Entonces, Solón cuenta que esto lo leyó en la gran biblioteca de Alejandría, que fue destruida posteriormente y ya no queda ningún vestigio al respecto. Entonces, ¿qué pasa con esta ciudad enorme? Se lucubra de que fue devastada por un gigantesco terremoto y un posterior tsunami que la hundió completamente. Ahora han habido muchos cazadores de la Atlántida, la han buscado por montones de lados. Algunos decían que está frente a las costas de Sudamérica, en el Océano Pacífico. Otras personas, la gran mayoría de investigadores, la sitúan en las costas del Atlántico, ¿ya? En las costas de oeste de África y de Europa, en el Atlántico. Ahora, esto, esto proviene también de la cultura griega, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué recibe el nombre de Atlántida? Hay que recordar que esto estamos situados más o menos en una cantidad de años que tiene que ver aproximadamente unos 12.000 años. Unos 12.000 años atrás habría existido la Atlántida y habría sido devastada por todos estos fenómenos naturales, entre comillas. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que hay estudios meteorológicos, estudios científicos que datan que entre 12.900 años atrás y 11.700 años atrás, la Tierra completa pasó por un periodo que le llamaban The Younger Dryas Event. The Younger Dryas Event. Es un evento que produjo mareas muy altas y muy bajas sucesivamente. Las mareas altas indicaban una gran cantidad de masa de agua que se desplaza en una forma totalmente irregular, y esto provoca también cambios climáticos enormes, con grandes variaciones en lo que es las temperaturas y las humedades ambientales, además del gran peso y movimiento de las placas tectónicas, por la subida repentina de unas mareas gigantescas, lo que podría haber contribuido también a unos terremotos de magnitudes que hasta el momento serían comparables con lo que sucedió en 1960 acá en las costas de Chile, en Valdivia, que se habla de un terremoto de 9.5 grados Richter. En esa oportunidad podría haber sido un grado 10 u 11, 10,5 u 11 grados Richter, para poder haber provocado tal daño. ¿Ya? Bueno, la Atlántida serían terrenos, tierras. Bueno, hay que recordar que según la mitología, en esa época la Tierra estaba habitada por dioses, y entre esos dioses uno de ellos era Neptuno, que se adjudica ese terreno de la Atlántida. ¿Ya? Entonces, Neptuno se casa con una humana, ¿ya? De nombre Cleito o Clito, y entre ellos tienen 10 hijos, 5 mujeres y 5 hombres. Y el hijo mayor se llamaba Atlas, ¿ya? Y eran los que, en realidad, Atlas era el que gobernaba la Atlántida. Y estamos hablando no de 12.000 años atrás, estamos hablando de periodo de 30.000 años atrás, según las mitologías griegas. ¿Ya? Estos dioses, como Atlas y sus hermanos, eran gigantes, ¿ya? De aproximadamente de unos 2,5 metros a 3 metros, e incluso algunos hasta de 5 metros de altura. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con toda esta situación? En la Atlántida existían diferentes razas también. En ese,
en esos 50 kilómetros de diámetro que existía que tenía esa ciudad, habrían existido razas de hombres con piel roja, amarillos, negros, negros azules y una raza humana de color plateado. ¿Ya? Esta raza humana de color plateado se extingue antes del gran cataclismo. ¿Ya? Entonces, cuando ocurre esta gran terremoto con posterior tsunami que hunde la isla completa de Atlántida, alcanzan a escapar eh, pequeños grupos, y se asientan en otras localidades. Por ejemplo, los de piel roja se asentaban en el norte de América, y de ahí vendrían los descendientes que serían los pieles rojas. Los amarillos para los lados orientales, negros hacia África, incluso los zulú tienen pigmentaciones azules en su piel, son negros azules. ¿Ya? Pero también hay un cierto grupo étnico que alcanza a escapar y se asienta en México, que eran los toltecas. Ustedes creo que los conocen mejor que yo. ¿Ya? Los toltecas se afianzan en lo que fue conocido en la gran ciudad de Tenochtitlán. ¿Ya? Y ahí, en esa capital tolteca, ustedes saben, existe una pirámide que tiene 4 esculturas gigantescas, 4 estatuas, que son llamadas los Atlantes. Son estatuas más o menos unos 5 metros de altura, lo que indicaría, junto a otros escritos, que los toltecas serían descendientes de los antiguos atlantes que lograron escapar de ese gran cataclismo. ¿Ya? Entonces, por eso existirían registros de gigantes en diferentes partes del mundo, porque alcanzaron algunos a escapar de este desastre. Ahora hay unos descubrimientos relativamente cercanos en el tiempo, gracias a los satélites, encontraron en la costa oeste de África, en lo que corresponde aproximadamente a Mauritania, una estructura geológica hundida que es absolutamente circular en varios niveles, y también está rodeado de montañas por el norte, y tiene una aproximación a la costa. Entonces se lanza la hipótesis de que posiblemente la Atlántida no estuviera ubicada en medio del Océano Atlántico, sino que sería parte de África. Hay que recordar que las arenas que cubren todo el desierto del Sáhara vienen del Océano Atlántico. Durante miles de años han avanzado esas arenas desde el oeste a tomar todo el continente africano, toda esa parte donde está el desierto del Sáhara. Entonces, ¿qué podría haber ocurrido? Un gran terremoto en esa zona, lo que es Mauritania, lo que se conoce en este minuto como la estructura de Ricat, en el norte de África. Le llaman el ojo de África. ¿Ya? Si ustedes lo buscan en Google Maps o en algunas imágenes satelitales, lo pueden encontrar y estudiar con mayor detenimiento. Y uno se podría plantear la hipótesis de que realmente una gran masa de agua proveniente del oeste inunda toda la zona y arrasa con la gran ciudad de la Atlántida y transporta esas masas de agua hacia el desierto del Sáhara, y después es todo eso cubierto con arena.
¿ya? En, lo que entonces podríamos indicar posibles futuros estudios arqueológicos, buscar en las profundidades de lo que es el desierto del Sahara y quizás podrían encontrarse algunos vestigios de todo el arrastre de lo que era la ciudad de Atlántida ubicada en la estructura RICAT, en lo que es llamado ahora el Ojo de África, que sería una teoría, una hipótesis mucho más fácil de comprender a pensar que una isla gigantesca se hundió en medio del océano. ¿Ya? Entonces, por ahí tendrías un poco una posible explicación para poder entender la veracidad de este suceso y la existencia de los gigantes que fueron encontrados por todo el mundo posteriormente. ¿Ya? Y tenemos bueno, la literatura contemporánea, y hablando de contemporáneo y moderno, estamos hablando desde 1700 en adelante hasta la época, pasando por Jonathan Swift, Oscar Wilde, J.K. Rowling, en los cuales nos hablan de personas de distintos tamaños, ya sean algunos bajitos de 1 metro de estatura y otros bastante gigantescos de 2,5 metros a 3 metros. ¿Ya? Entonces, pero todo esto de los gigantes se arrastra desde mucho más atrás. Los primeros vestigios de gigantes en la Tierra vienen de de la epopeya de Gilgamesh, unos libros sumerios. Gilgamesh es una obra épica, esa es la epopeya de Gilgamesh. Fue escrita aproximadamente en el 2500 a 2000 años antes de Cristo, pero no quita de que eso haya sido una tradición oral que se haya transmitido durante generaciones, hasta que quizás 2500 o 2000 años antes de Cristo se logró plasmar en un texto sumerio escrito para ser conocido por el mundo en la actualidad. ¿Ya? Entonces estos relatos indican de este rey gigante y, y podríamos tener una conexión. También en el Mahabharata, que es el texto religioso del hinduismo, aparece una demonia gigante que amamanta al bebé Krishna. Esta demonia se llama Putana. ¿Ya? También en la mitología griega se habla de los hiperbóreos, ¿ya? Que eran los gigantes que vivían más allá del viento norte. Entonces tenemos los hiperbóreos, tenemos en el Mahabharata, tenemos a Gilgamesh, tenemos a los titanes, como Prometeo también, que fue un titán y de gran envergadura, que le dio el fuego a los hombres. ¿Ya? Entonces, se junta todo. En Sudamérica tenemos, si no me equivoco, aquí me entró la duda, Viracocha también habría sido un gigante. Y en el sur de América del Sur, justamente, en lo que es la Patagonia, existen los relatos de los descubridores como Hernando de Magallanes, que se toparon con los indios patagones, que actualmente ya no existen, y arqueólogos que han hecho investigaciones en terreno no han encontrado vestigios respecto de esas civilizaciones que narran estos grandes navegantes con personas que medían más de 3 metros de envergadura, que eran muy fuertes, y bueno, les pusieron patagones por el tamaño de sus pies, que era enorme. ¿Alguna pregunta por mientras?
¿Algo que quieran consultar? Ok, sí. Bueno, entonces por lo que hemos escuchado hasta el momento, es de que esta es una civilización sumamente antigua, ¿no? Que se ha presentado pues en todas las partes del mundo, ¿no? Con sus representantes, ¿no? Posibles representantes. ¿Se les adjudica algún poder o alguna característica especial a los gigantes? Un poder que se le adjudica es que eran mayoritariamente guerreros, ¿ya? Eran guerreros muy capaces en estrategia y fuertes en la batalla. Pero hasta el momento no he tenido llegada de información que tengan algún tipo de poder, entre comillas. Eh, bueno, sí, hay algunos relatos en los cuales indican que se alimentaban también de humanos, ¿ya? Pero son bastante pocos. Más bien ellos convivían junto con el resto de los humanos. Hay que recordar que en esa época los estudios científicos datan de varias especies humanas que convivieron al mismo tiempo. Y eso es lo interesante. En la actualidad solamente conocemos una especie humana, ¿ya? Y lo que indican las diferencias físicas con otras personas es lo que se, se llamarían razas, pero seríamos la misma especie, con los chinos, los alemanes, los norteamericanos, los negros de África y de otras zonas, seríamos todos la misma especie humana con ciertas diferencias sustanciales en lo que es la apariencia, ¿ya? Y eso se indica raza. Pero en tiempos pasados existieron aproximadamente 4 o 5 especies de seres humanos que convivieron al mismo tiempo. Porque no hay que confundir, hay que tener bien en cuenta, por ejemplo, el hombre de Neandertal era una especie, el Cromañón era otra especie, el Homo fiorensis, una especie humana que medía aproximadamente 1 metro de altura, ¿ya? Y los últimos que se han encontrado son que hay muy pocos vestigios, pero sí bastante escritos, son los de... Déjame buscar el nombre específico para no mentir, ¿ya? Los decinovanos, si mal no recuerdo, denisovano, el Homo denisovano, ¿ya? Estos personajes, esta especie humana, habría tenido estaturas bastante grandes, de 2,5 metros, 3 metros, y convivieron juntos entre todas las especies humanas en esa época, que se fueron extinguiendo unas que otras, sí, hasta que aparece, y aquí es bastante extraño, porque el Homo sapiens, que lo cual somos nosotros, al parecer no provendría de ninguna de estas especies anteriores, sino que aparece de la nada, quizás. Sí, sobre todo, Nicolás, estaba yo recordando que al principio, cuando América del Norte se empezó a colonizar, se encontraron muchos vestigios arqueológicos que suponían la construcción por individuos de un tamaño diferente al ser humano. Después empezaron a encontrar esqueletos, pero se les desacreditó porque no coincidían con el desarrollo que se le quería dar al origen de la especie humana. Exactamente. Bueno, uno de los
personajes más grandes de América del Norte, Estados Unidos específicamente, encontró esqueletos gigantescos, fue George Washington. Sí. Encontró esqueletos gigantescos, pero efectivamente todo esto se ha desacreditado, y uno de los más fervientes desacreditadores de estos hallazgos es el Instituto Smithsoniano, Sí. ¿ya? Entonces, ahora uno se pregunta el por qué se desacredita. Sería interesante conocer la verdad de los hechos. Ahora hay algo interesante, se me vino a la mente unas geoglifos egipcios en relación a la construcción de las grandes pirámides, ¿ya? Ajá. Porque hasta el momento es bastante increíble cómo el ser humano, con la estatura que tenemos en promedio, 90 kilos, 80 kilos y entre 160 y 1,80 m, 1,90 m de estatura, seríamos capaces de construir esa gigantesca estructura viendo el tamaño de las rocas. Sí. Bueno, lo conversamos el capítulo anterior sobre la hipótesis del reblandecimiento de la roca eh, a través de los jugos Ujú. de la planta corona del Inca o planta de Nochebuena, que justamente es mexicana, Ajá. ¿ya? Pero también en estos geoglifos hay una serie gigantesco que trae cada uno colgado de los hombros, afirmado por unas cuerdas, unas rocas cuadradas, que si uno se pone a pensar, uno dice, quizás estas rocas son las que sirvieron para Ujú. hacer las pirámides de Egipto. Y estos gigantes, estos seres que traen una roca colgando a cada lado de los hombros y que prácticamente en relación a nuestra estatura, esas rocas serían de este tamaño, ¿ya? Ujú. De aproximadamente 50 centímetros por 50 en relación a nuestra estatura, ¿ya? Pero si estos seres medían aproximadamente 3 metros y medio, 4 metros, claro, el tamaño coincide con las rocas con las cuales están construidas estas pirámides. También junto con estas grandes pirámides que existen en Centroamérica y las estructuras gigantescas que existen ya más al sur, como en Ecuador y Perú. Podríamos tener una hipótesis también para poder estudiar todos esos misterios tan grandes que existen. También, una manera más creíble de explicar y creer la construcción de las pirámides y de muchas otras construcciones de la antigüedad. Hay por ahí vestigios, le quiero pedir a mi productor, de pisadas de gigantes sobre fango, sobre rocas, sobre arena. Hay por ahí también, por alguna razón, figuras petrificadas muy similares a cuerpos de humanos de tamaños descomunales, ¿no? Sería más fácil explicar que las pirámides fueron construidas por seres que nos duplicaban o triplicaban las capacidades que andar buscándole la tecnología que hasta el día de hoy no tenemos, ¿no? ¿Verdad? Claro que sí. Sería mucho más fácil explicarlo tal como tú dices, ¿ya? Ahora, y también, por ejemplo, la isla de Pascua, con Ujú. los gigantes Moais, Ujú. Sí, ahí tendríamos ciertas explicaciones, ¿ya? Se supone, se supone
que según el estudio bíblico, Dios Jehová habría provocado el diluvio universal para eliminar a los gigantes. Porque si bien es cierto, estos gigantes tenían la característica de que eran guerreros, pero también eran bastante promiscuos, tenían poco sentido del corazón en realidad, según todos estos relatos. Entonces, se piensa, bueno, está escrito ahí en la Biblia de que Jehová justamente destruye a los gigantes con el diluvio universal, y da la casualidad que en todas las culturas o en gran parte de las culturas del mundo se habla de un gran diluvio, y si se toma en cuenta cuándo fue, todos los estudios coinciden de que fue hace 12.000 años atrás. Justamente el tiempo en el cual desaparece la Atlántida. Entonces todo estaría relacionado. Incluso fíjate que estaba yo recordando ahorita, Nicolás, que en la cueva de los Tallos, ¿ya?, se presume que ahí fue un refugio para que los habitantes de aquellos tiempos pudieran protegerse del gran diluvio, y por las dimensiones, no solamente de la cueva de los Tallos, sino de muchos otros lugares, el monte Bucegi en Rumanía, donde existen vestigios de seres gigantes que habitaron ahí, ¿verdad? En el monte Bucegi, por ejemplo, hay un trono, una silla descomunal, hay una mesa grandísima, hay artefactos de uso de personas que no son como nosotros, ¿no? Y este es otro de los misterios que siempre se nos ha ocultado. No sé por qué existe la intención de que el ser humano ignore muchas cosas que lo rodean y que lo han acompañado a través de la historia. No entiendo cuál podría ser el interés. ¿Conspiración? Sí, seguramente. Me está diciendo mi productor que está pasando imágenes haciendo referencia a lo que estamos platicando. Y entonces, no es de extrañarse que, por ejemplo, estaba recordando el esqueleto gigante en Ecuador, ¿no? Sí. Y si encuentran otro, van a decir es falso, fue hecho por el humano, porque es una manera de desacreditar el descubrimiento. Claro. Por ejemplo, de la especie del hombre denisovano, se ha encontrado una muela. Ya, y esa no la han podido desacreditar ni esconder. Pero es una muela gigantesca. Es casi el porte de mi puño, un poco más pequeña que mi puño. El porte de un puño de un bebé. ¿Ya? ¿Qué muela humana tiene ese tamaño? Ninguna. Ahora, hay muchos detractores que están indicando que esa muela pertenece a otro tipo de herbívoro, que es más relacionado con los antiguos mamíferos que existieron casi al mismo tiempo que los dinosaurios, pero justamente las edades indican que convivieron junto con las otras especies al unísono en la Tierra. Aparte de los lugares, tú me hablaste de la cueva de los Tallos. Esa cueva está en Ecuador, si mal no recuerdo. Hay una historia muy interesante al respecto de la cueva de los Tallos, que tiene relación con lo que es la vida intraterrena. Ajá. ¿Ya? ¿Y por qué tomo este punto? ¿Por qué? Porque se decía que muchos de estos gigantes, además de esconderse en estas grandes estructuras,
terminaron viviendo bajo tierra Sí. durante gran cantidades de tiempo. Y en la cueva de los tallos existe un fenómeno que se produce, por lo menos lo he leído, no he tenido la oportunidad de viajar a Ecuador y conocer la cueva de los tallos, que me encantaría, pero he leído que ocurre un fenómeno de gravitación, en lo cual al descender en un momento la persona pierde peso. Sí. Hasta que en un momento se logra la ingravidez para continuar logrando tener masa y poder pegarse a suelo, pero en el techo. Sí. Ahora, hay un personaje, que este personaje lo han querido desacreditar en todos lados, Maurice. que es un almirante norteamericano que se llamaba el capitán Richard Byrd, Ajá. que él viajó en algunas oportunidades al Polo Norte y al Polo Sur, encontrándose en el Polo Sur con una oquedad. Cuando él viajaba en el avión, encuentra que los controles se empiezan a desestabilizar, pero la temperatura empieza a subir. Ya. La temperatura empieza a subir a medida que se acerca al Polo Sur. Y empieza a haber vestigios sobre la nieve de vegetación arrastrada por viento. Y de pronto él pierde el horizonte y se encuentra en una zona de mucha vegetación. Entonces, dos objetos voladores no identificados lo toman o se acercan por los flancos y toman el control del avión de Richard Byrd y lo hacen aterrizar en esa zona bastante tropical, en el Polo Norte. En ese lugar, cuando va aterrizando Richard Byrd, ve animales gigantescos que ya están extintos, como por ejemplo una especie de mamut. Y cuando él baja del avión y se entrevista con las personas que estaban ahí, estas personas eran gigantes. Eran gigantes de 3 metros, 3 metros y medio. ¿Ya? Toda esta narración del señor B ha sido bastante desacreditada, solamente se conversa en los foros de ufología, de foros conspiranoicos, de creyentes de la tierra hueca y cosas muchas más que para el común de la gente son entretenidas y muchas veces hasta ridículas. Pero no hay que olvidar que Richard Byrd fue un almirante norteamericano de la Fuerza Aérea y que no era un demente o un loco de atar que andaba por ahí. Como en el caso que han desacreditado también de Thomas Mantel. No, Thomas Mantel era un militar, sí. Eh, el otro piloto que vio los ovnis se les bautizaron por los periodistas como platillos voladores. Se me fue el nombre, pero era un piloto que vio unas naves gigantescas en el Monte Rainier, ¿ya? Eran 12 objetos, pero este piloto era un piloto civil y era vendedor, era como un vendedor viajero y tenía su hobby. Entonces también es parte de una desacreditación muy grande, en la cual sería más fácil de creer, pero desacreditar a un almirante de la Fuerza Armada de Estados Unidos es como ya imposible.
Imposible. Ahora, retomando lo que me contabas tú, lo que me mencionaste, Ramón, si uno se pone a observar todas estas grandes ciudades milenarias, antiguas, descubiertas en Asia, en Europa y en África, Medio Oriente, se encuentra que son estructuras gigantescas con unas puertas de hasta 10 metros de altura, con unos cielos, y cualquier gigante podría caminar por ahí sin ningún problema. Para nosotros resulta sumamente extraño esas grandes casas, templos, como quieran llamarlo, como para personas normales como nosotros. Permiso, voy a tomar un poco de agua. Sí, claro. Sí, claro. Yeah. Entonces todo esto es algo estéreo, que por qué está escondido, por qué no lo dicen. En realidad uno piensa, en realidad estamos perdiendo el tiempo en la investigación si todos los datos nos llevan a esa conclusión y no conclusiones más absurdas que las pirámides fueron construidas en 40 años, de sol a sol, por miles y miles de esclavos. Y eso no se lo cree ni nadie. Fíjate que muchas personas, Nicolás, consideran que hace muchos, muchos años el mundo poseía árboles gigantes, vegetación gigante, animales gigantes, humanoides gigantes, que ahora hay vestigios incluso de lo que se supone eran troncos de árboles petrificados, ¿verdad? Que si tú los observas desde el aire, te das cuenta de los anillos que le crecen como a cualquier árbol en la actualidad cuando es en el tronco, cuando es cortado el árbol. Entonces, la teoría de los gigantes, pues no está tan alejada de nosotros, ni es tan loca, está tomando mucha actualidad. Es que hay todas estas teorías toman actualidad. Yo hace muy poco tiempo me enteré justamente de esta teoría viendo el Monte de la Calavera, creo que se llama, en Estados Unidos, donde se hizo famosa por la película Encuentros cercanos del tercer tipo. Sí. ¿Ya? Sí, claro, o sea, uno podría presumir de que se trata de un árbol cortado y petrificado. Hay otras estructuras similares en Australia. Sí. ¿Ya? Y ahí me topo con otra teoría nueva que a mí al principio me causó mucha risa. Me causó mucha risa, pero no me gusta reírme de la gente cuando llegan con cosas locas o descabelladas, porque capaz que el loco y descabellado sea yo y no el resto. Entonces, siempre es necesario y bueno prestar un poco de atención a los argumentos. Y la teoría que te voy a nombrar es la teoría de la Tierra plana. ¿Ya? Ok. Que no está tan loca tampoco, ¿eh? Exacto, no está tan loca, ese es el punto. O sea, claro, yo puedo hablar de la gravedad, puedo matemáticamente indicarte que en realidad la Tierra es esférica, dejando de lado todo lo que es las fotografías de la NASA, Uh-huh. ¿ya? Dejándola de lado. Porque si uno se pone a observar las fotografías de la NASA, se encuentra con muchas irregularidades, muchos parches. Uno que ha estudiado fotografía y Photoshop se da cuenta que son manipuladas. Entonces, por ejemplo, esas transmisiones que hacen de la ISS, cuando están en gravedad cero, y uno le mira el pelo a la mujer astronauta,
y uno se da cuenta que está lleno de laca. O sea, ¿para qué hacen eso? Ese pelo no está en forma natural, en gravedad cero, está tieso, tieso, con laca. Entonces, uno empieza a dudar. Ujú. Ya. Dejando de lado todo lo que sea NASA y centrándonos en lo que son las matemáticas, es hora ya, disculpa, quiero hacer un paréntesis, me muero de ganas de fumar un cigarrillo, es hora de hacerlo. Adelante, Adelante. por nosotros no te detengas. Ya, gracias, disculpen la audiencia. No, pero también deben de comprender nuestros compañeros que ya es bastante noche donde tú estás. Entonces, a lo mejor necesitamos una ayudada. ¿Cuántas horas tenemos de diferencia, Nicolás? ¿2? Tenemos 3 horas de diferencia. ¿3 horas? 3 En horas. este minuto son las 2 de la mañana con 36 minutos. Ay, Dios mío. Yo agradezco mucho tu desvelo, tus ganas de platicarnos. No hay problema, yo soy un trasnochador. Ajá, Yo funciono más de noche que de día. gracias, Que de Nicolás. día, de día yo hago las cosas cotidianas. Soy un ser humano como cualquier otro. Voy a comprar, voy al supermercado, le echo benzina al auto, preparo el almuerzo porque me encanta cocinar. Y en la noche me dedico a estas cosas cuando ya tengo un hijo de 4 años que juega todo el día. Y todo el día quiere estar con uno. Entonces, a esta hora está durmiendo. Bueno, entonces lo que te iba a contar, lo que de las matemáticas de la Tierra plana. Sí, ¿Ya? Hay un experimento hecho por Pitágoras hace muchos, muchos años atrás, en lo cual él clava una estaca en tierra y por la sombra que da del sol, por la sombra que da en la tierra, hace lo mismo en otro lugar al mismo tiempo con otra persona, se ponen de acuerdo y claro, llegan a la conclusión de que la Tierra esférica tiene cierta medida, el Sol está alejado a determinada distancia y que la Tierra es esférica. Pero si uno hace lo mismo pensando que la Tierra es plana, indica que el Sol es 400 veces más chico y está 400 veces más cerca, sí. lo cual nos hace ver el mismo tamaño, ¿ya? Ajá. Entonces ocurre algo muy loco ahí, ocurre algo muy loco, porque funciona para las dos hipótesis, Sí. La ¿ya? curvatura de la Tierra. Exacto. Ahora, supongamos que la Tierra, porque esta es una hipótesis que yo escuché hace poco y a una sola persona, y que también me parece dentro de todo no tan descabellada. Suponiendo que la Tierra no tenga el tamaño que tiene, suponiendo que no sea plana, pero sí que sea mucho más grande, y que justamente la Tierra que conocemos nosotros está en un borde. A ver, no tengo nada. Ya, me gusta graficar. Supongamos que esta es la Tierra. No es tan redonda, pero dentro de. Y supongamos que esta parte es la Tierra conocida. Y este borde son los hielos. Sí, Entonces, claro, nosotros pensamos que esta parte, bueno, algunos dicen que esta es la Tierra plana y que están los hielos, ¿cierto? Y que la Tierra sería este plato. Yo pienso que la Tierra es esférica, hasta el momento. Pero hay una hipótesis que indicaría que la Tierra es plana en una parte, rodeada de hielos, que es la estructura que nosotros conocemos, pero que además tiene un tamaño mucho más enorme. Y que sería eso lo vetado a conocer para nosotros, donde todavía existen los gigantes y donde todavía existen árboles gigantescos, ¿ya? Y ahí podríamos relacionar con estas estructuras gigantes que son llamadas montes, rocas, y que muchos investigadores dicen que son árboles
prehistóricos, gigantescos y que ahora están petrificados. Y claro, uno se fija en los anillos, que claro, también está explicado por los geólogos como las eras geológicas, que uno lo puede ver cuando hace una excavación en tierra, en lo cual van apareciendo capas y capas de tierras distintas. Acá, por ejemplo, en Santiago, bueno, yo estoy en Los Ángeles, sur de Chile, ¿sí? 500 kilómetros más al sur de la capital. Pero en Santiago ocurre un fenómeno que yo lo viví, porque yo viví mucho tiempo en Santiago. Cuando uno se pone a excavar, uno excava unos 40 centímetros aproximadamente y la tierra cambia de color. Se transforma en una tierra blanquecina. Y es una capa que mide unos 20 centímetros. ¿Ya? Y después sigue de otros colores más oscuros. Pero sí, en Santiago hay una capa a una profundidad de 50 centímetros, una capa blanquecina, una tierra blanquecina, que mide 20 aproximadamente. Y hay otros lugares que mide mucho más. Bueno, esto se explica por la erupción volcánica del volcán Maipo, que está en la zona central de Chile y que ocurrió hace miles de años, y lanzó lava y ceniza volcánica y cubrió toda la ciudad de Santiago, incluyendo la Valparaíso, toda la zona metropolitana de Santiago, hasta Valparaíso, hasta la costa. Y estamos hablando de 150 kilómetros aproximadamente, ¿ya? Y que todo eso fue sedimentando y con el paso de los años, nuevamente se bajó el nivel de esa ceniza volcánica y se lograron tapar con estratos ya de tierra normal, pero en un transcurso de miles de años. Ahora, la geología explica lo mismo, ¿ya? Pero a nivel de las lavas y de las rocas, de las formaciones rocosas. Pero ¿y si fueran anillos de crecimiento vegetal? Entonces ahí uno entra con más ganas a seguir investigando. ¿Alguna acotación al tema? Vuélvenos a explicar esto que acabas de mencionar sobre lo de las capas. Sobre lo de las capas. Sí, lo que acabas de mencionar. Ya, bueno, la geología explica de que a través de las erupciones volcánicas se van formando capas de lava de diferentes materiales, rocosos, terrosos, cenizos, ¿ya? Y que por la presión van logrando solidificarse. Entonces, por eso hay montañas, por ejemplo, acá, que yo he tenido la oportunidad de ver con mis propios ojos acá en Chile cuando he visitado la cordillera de los Andes, en los cuales se ven las paredes rocosas hablemos de 500 metros, 300 metros, en los cuales se ven las capas del magma, cómo se solidificaron y se han formado las capas geológicas a través de los miles de años. Pero cuando uno se fija, por ejemplo, en esas estructuras como el monte que hablábamos, que se hizo famoso en encuentros cercanos del tercer tipo, y que hay algunos teóricos que plantean la hipótesis de que son árboles petrificados, gigantescos, que existían en la antigüedad. Entonces ahí uno entra a poner en duda ciertas cosas y dan más ganas de seguir investigando. Eso era un poco. Ok. Entonces lo que podemos ver es de que, bueno, a lo mejor nuestras teorías han estado muy limitadas, ¿no? A lo mejor abriendo la posibilidad como decías, ¿no? Con el simple hecho de no ver a una tierra redonda, ¿no? Y no solamente plana, ¿no? Sino varias posibilidades, pues se nos abre más el campo de posibilidades.
Claro, claro. Justamente con imaginar de que la Tierra en realidad no es del tamaño que nos han dicho, sino que es mucho más grande. Ahora, hay estudios también que indican matemáticamente que el diámetro de la Tierra conocida no, no es, no es conducente a la masa que se le apropia, que se estipula científicamente. No coincide, no es coincidente. Ujú. Entonces ahí tenemos más dudas todavía para plantearnos la hipótesis de tierra hueca, tierra plana, tierra mucho más gigantesca, dejando de lado todas las fotografías Ujú. aéreas y espaciales. Sí. Estaba yo recordando ahorita que platicaban ustedes que los árboles, se supone que los árboles gigantes que existieron en la Tierra, para nuestros amigos que tengan interés en esta charla, pueden buscarlo en Google, le ponen imágenes, árboles gigantes, petrificados, y ahí les van a aparecer infinidad de imágenes. Y sobre todo, esos árboles eran ricos en silicio, y el silicio es un elemento que más abunda después del oxígeno y sirve para el crecimiento de las plantas, fíjate. ¿Esto qué significaría? Que si los árboles gigantes existían y eran ricos en silicio, y esto hacía que las plantas crecieran a mayor tamaño, obviamente habría más oxígeno. Entonces, con mayor cantidad de oxígeno que respirar, el ser humano hubiera podido tener más posibilidades, creo yo, de despertar todas las capacidades que hasta el día de hoy seguimos desconociendo. Entonces, no duden ustedes que la desaparición de los árboles gigantes, de la vegetación exuberante, de la desaparición de bosques, del talado de ellos, de las selvas, tenga como finalidad una menor cantidad de oxígeno en el planeta. Bueno, Y ahí ya nos metemos en un tema bien difícil, ¿eh? Ujú. Pero, si no, ¿cuál sería el objetivo de acabar o destruir los árboles gigantes? Hay quien podría decir que por accidentes naturales, erupciones masivas, etcétera, la rotación de los polos, pudiera ser, pero ¿por qué existían y lo habían soportado? ¿Verdad? ¿Cómo ves, Nicolás? mira, es sumamente difícil entrar en esta temática porque uno tiene una estructura que ha aprendido en el colegio, en la universidad, en los libros, en los documentales, todo. Pero cuando empieza uno a cuestionarse, que eso es lo bonito, que es lo interesante del cuestionamiento, ¿ya? Uno encuentra que hay muchas cosas que no se condicen. Hay algo que a mí me hace mucho ruido. Hace 80 millones de años atrás se supone que se extinguieron los dinosaurios, ¿cierto? Ujú. Sí, 60. Gracias al famoso meteoro que cayó en la península de Yucatán, nuevamente México. Ustedes son el centro de todo, parece, ¿ah? El ombligo de la luna. Sí, me he dado cuenta que México tiene una maravilla, encanto respecto de todo esto, lo que es historia, y todo nos lleva a México, todo nos lleva a México. Es el Bueno, tubo por el cual la madre se comunica con el hijo. El ombligo es el conducto por el que está afuera se comunica con el que está adentro. sí, Es una simbología muy interesante. La verdad es que, pues al igual que todos nuestros hermanos latinoamericanos, tenemos raíces comunes. Nada más que exacto. por alguna cuestión nos alejaron unos metros. Por una cuestión más que nada política, Sí, seguramente. nada más que política. Y lamentablemente se sigue dando, ¿ah? En vez de cultivar
las culturas originarias de los pueblos, se promueven otras cosas más globalizantes, ¿ya? Sí, Pero en el mal sentido de lo que es la globalización, sí, porque se dejan de lado este conocimiento ancestral maravilloso. Y uno se da cuenta en las culturas, por ejemplo, acá en Chile, yo admiro mucho a la cultura aymara, unos matemáticos fabulosos, astrónomos increíbles, increíbles. Todavía quedan personas aymara. De hecho, yo tengo un amigo aymara con apellidos, los dos apellidos originarios. Y es una maravillosa persona. Le voy a mandar un saludo por si me ve. Jorge Choque Pacaje. Saludos, amigo mío. saludos, Jorge. ¿Ya? El Entonces, apellido se me dificultó. Choque Pacaje. Choque papaje. Pacaje. Pacaje. Ok, choque pacaje. Así es. ¿Ya? Entonces, como que se me fue el hilo de lo que te iba a hablar. De las culturas que tú le guardas una admiración especial a la cultura. Sí, correcto. Ah, ya. Era anterior. Cuando te decía que el famoso meteorito que cayó en la península de Yucatán y se supone que extinguió a todos los dinosaurios, uno se pone a pensar, ¿han ido alguien a una feria de dinosaurios? Donde los muestran en tamaños reales. Sí, El tiranosaurio, a ver, el Triceratops era gigantesco, gigantesco, más grande que un bus, enorme, y comía vegetales. ¿Ya? Los apatosaurios, esos del inmenso cuello, no sé cuántos metros medían, y comían vegetales. ¿Y saben la cantidad enorme de vegetales que tenían que comer cada uno diariamente? claro. Son toneladas, toneladas, ¿ya? Y no habían pocos, habían muchos, muchos gigantes saurios herbívoros que necesitaban de una dieta enorme de vegetación. Y la estructura terrestre, no digamos que había vegetación en todos lados, siempre hay lugares donde son secanos, donde ya es desierto, y otros lugares más tropicales, y otros ya totalmente selva. Entonces uno dice, ¿de dónde sacaban tanta comida? Tanta comida. Sí, claro. Y los grandes carnívoros, los tiranosaurios rex, el ceratopops, ¿ya? Eran estos carnívoros gigantescos también que necesitaban enormes cantidades de carne para sobrevivir con su metabolismo, Sí, que muchos le llaman predecesores de los reptiles, pero los últimos descubrimientos han indicado que no eran reptiles, no eran de sangre fría, e incluso podríamos decir que son los antecesores de las aves que conocemos ahora con plumas. sí. Entonces, Fíjate para que esa gran cantidad de animales, ¿de dónde se sacaba tanta comida? sí. Y ahí te va esto. Tengo un nietecito que acaba de cumplir 6 años. Y Ujú. cuando platicaba este tema con él, me decía así, oye abuelo, entonces un meteorito cayó en el estado de Yucatán y extinguió a los dinosaurios. Y me dijo, ¿y a los marinos también? Dice, porque Ahí tenemos. si cayó, y creó un ambiente totalmente eh, dañino para los animales terrestres y los acuáticos. Dije, ay, Ahí tenemos el Plesiosaurus, ajá, el Mosasaurus, sí, gigantescos, ¿ya? Que una ballena queda, pero chica al lado de ellos. Claro, entonces, se supone que ese meteorito cubrió la Tierra con todos esos gases, produjo un efecto invernadero,
pero también las otras especies más pequeñas habrían muerto a no ser que se escondieran entre medio debajo, en las cuevas. Pero en el mar habría afectado la superficie, pero no las profundidades. Sí. Entonces también es algo bastante extraño. Uno se da cuenta que todas estas son teorías, no son leyes. Y cuando uno sabe la diferencia entre hipótesis, teoría y ley, se da cuenta que lo único que conocemos es la ley de gravedad. Y ya está por ahí. Sí. ¿Por qué? Porque la gravedad no se sabe lo que es. Se puede medir. Es lo único que hemos hecho, medirla como humanidad. Medirla. Sabemos que tiene una constante gravitacional que es 6 punto y tanto, y la velocidad, o sea, y la aceleración de gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Depende de la altura donde se mida. Y no sabemos más. Sabemos que a mayor masa, mayor gravedad. Pero hay otros hipotéticos o teóricos que indican que la gravedad no existe y que en realidad se trata de un tema de densidad. Uh-huh. Ahora yo ahí puedo diferir un poco, porque si uno hace un experimento lanzando una bola de acero o plomo sumamente denso y una bola de plumavit del mismo tamaño, mucho menos densa, desde un edificio, desde lo alto de un edificio, sin tener en cuenta el viento, son lanzadas al mismo tiempo y caen al mismo tiempo. Entonces por ahí ya queda de lado descartada la teoría de la densidad, dado que las dos bolas son de diferente densidad. Ahora, si me hablan de la densidad en relación al aire, claro, nuevamente retoma la teoría. Es lo mismo que hay un experimento que se hizo que me gustó mucho, y cuando el hombre se supone que llega a la luna, y el astronauta deja caer un martillo y una pluma, y caen al mismo tiempo. Si uno busca en YouTube ese mismo experimento hecho aquí en la Tierra por cientos de youtubers, ocurre lo mismo, la pluma cae al mismo tiempo que el martillo. Siempre y cuando no haya viento. Sí. Ok. Entonces, ¿qué podríamos ir concluyendo de este tema? De los gigantes. ¿Existieron? Mientras no tengamos la prueba, podemos seguir especulando, pero lo que más podemos seguir haciendo, es instar a los jóvenes investigadores a buscar las evidencias reales hasta encontrar la prueba. Pero fíjate que si se encuentran esqueletos, se desacreditan. Si se encuentran artefactos, se desacreditan. O sea, como que el que tiene la información tiene el poder. Claro. ¿Verdad? Claro. Necesitaría crearse un cuerpo multidisciplinario de varios investigadores de varios países y sin ningún gobierno poder sacar sus conclusiones, sus investigaciones y sus conclusiones. Pero tiene que ser gente de mucha credibilidad. Sí. Pero todo lo gobiernan los gringos. Es que nadie se va a arriesgar, ningún científico o académico se va a arriesgar a tanto, porque va a ser desacreditado inmediatamente y ya no va a tener más cabida dentro del ámbito científico, o sea, no va a tener más trabajo. Sí. Y el trabajo es lo que nos da la subsistencia diaria. Sí, es lo que platicábamos hace rato, ¿no? Que corren el riesgo de que lo desacrediten y quedarse sin chamba. Y ha pasado. Sí. Grandes investigadores como Tesla, Sí. y otros investigadores que se apropiaron de sus trabajos y ahora se ha lucrado en todo el mundo, como los inventos, sus pseudo inventos de Edison.
Por supuesto. La energía eléctrica. Claro. El foco. Hizo que todo mundo pagáramos recibos de luz. Exacto. Y tiene décadas y décadas en todo el mundo. Sí. Ahora gente que ha inventado autos, su combustible es agua, los sacan del mercado inmediatamente. Y él Grandes se suicida. petroleras compraron las patentes. Sí, o se suicidan. Exacto. Perfecto. Pues bueno, rápidamente agradezco a todas las personas que siguen con nosotros hasta el momento. Muchas gracias. Hay varios comentarios. Bueno, desde los gigantes, ¿no? Que nos comentaba Rubens Friedman que bueno, pues era una raza que no tenía mucha ética. Bueno, aquí Jorge Emilio Adair nos dice un cambio climático cíclico, de erupción masiva de nueva cara que le dio al planeta, le dio giro de polos cuando el Golfo de México era un polo, a lo mejor cuando hablábamos de los atlantes, de este cambio climático que se dio en su época para que se extinguieran. Y también Jorge Emilio nos dice, la luna y el sol se ven a la par extrema en el horizonte, prueba de tierra plana. Ajá. Y bueno, pues aquí nos están hablando de los árboles de sílice, que Isaac Lacrimosa. Y también él mismo dice, igual de la tierra hueca, al entrar no te das cuenta que estás entrando no te das cuenta que estás entrando, es como si siguieras caminando de largo. Jorge Emilio Adair dice, la antigua tierra que hoy son los océanos profundos, más grandes que la superficie de hoy, ahí está la era de los gigantes y viven en las grandes cavidades del mundo intraterrestre, lo maneja como pregunta. Y bueno, ya comentarios sobre lo de que el ombligo de México es el Popocatépetl, o ahí se encuentra el ombligo. Y bueno, Fernando Patricio Fierro que manda saludos desde Pintana. Pues desde la Pintana. Desde la Pintana. Saludos, mundo. Pintana, Chile, en Santiago. Pues un saludo hasta allá. Sí. Igual saludo a la Isa que está viendo el programa. Sí, cómo no. Nicolás, pues ya casi nos vamos. ¿Cómo te gusta? Fíjate qué curioso, ya después ya no tuvimos problemas de comunicación. ¿Cómo te gustaría despedir que es tu programa? Pero te queremos comprometer a que nos visites nuevamente. Cuando quieran, ningún problema. Yo feliz. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por tu disposición a desvelarte, a pasar una grata velada platicando de temas interesantes. ¿Cómo te gustaría despedirte, Nicolás? No, un saludo, un abrazo a todos, agradeciendo la sintonía de la gente en el mundo, en México, acá en Chile, mis amigos que están ahí observando esta exposición, hacer un llamado a los nuevos investigadores a no cerrarse a ideas alocadas, porque siempre se puede aprender de lo más loco y lo más estúpido que uno encuentre, uno puede sacar aprendizaje, siempre. Entonces, esa es la forma como me despido esta noche, instando a las nuevas generaciones a estudiar, a investigar, a no burlarse de teorías alocadas y ver que pueden sacar un provecho bastante grande si se dedican con la pasión que tenemos la mayoría de los que nos gustan estos temas del misterio. Sí, claro. Muchas gracias, Nicolás. Te queremos nuevamente agradecer toda tu disposición y superar y brincar tantos inconvenientes, ¿no? Ya nos vamos, Fabi. Bueno, pues muchísimas gracias, muy buenas noches, gracias a Cristian, nuestro productor, que hoy tuvo un día un poco alocado. Azaroso. Y pues muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo y pues muchas gracias a las personas que van a ver esto en diferido. Sí, muchas gracias a todos. Nicolás, bendiciones, amigos, que la paz reine en sus corazones y nos vemos dentro de 8 días. Hasta la próxima. Nos vemos, gracias a ustedes.